Buenas noches. Quiero agradecer de corazón a todo el equipo del NEA, a mis hermanos, por esta posibilidad de compartir este segundo tema en el crecimiento número 3. También quiero agradecer en este momento, antes que después se nos corra el reloj y estemos más apurados, agradecer a toda la gente que está intercediendo en este momento, a todos mis hermanos, en especial a los de la diócesis, a los que me los han hecho saber, a Angelén, que está acompañándonos con la música, y a otro joven, Alexis Berli, que ustedes no lo ven, pero está en toda la parte de sonido y transmisión. A todos los que de una forma u otra nos van ayudando para que esto sea posible y para la evangelización en este tiempo de pandemia. Los invito a ponernos en la presencia de Dios y a invocar el Espíritu Santo para que nos ayude y venga a asistirnos en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven en esta noche, ven a abrirnos el corazón para lo que tú quieras obrar y lo que quieras enseñarnos y lo que ya estás pensando de antemano obrar en nosotros. Te damos gracias, Señor, te damos gracias porque siempre que te invocamos estás asistiéndonos, estás abriéndonos al deseo de conocer más de ti, al deseo de que sigas entrando en nuestras vidas y nos sigas revelando el camino para el que nos llamaste. Libera con poder.
se vino anunciando en el segundo tema de este seminario de crecimiento 3, lo que vamos a reflexionar es sobre nuestro origen y nuestro destino. Voy a hacer referencia primero a nuestro origen y es como una redundancia. Nosotros que estamos en esta corriente de gracia sabemos que nuestro origen está en Dios, pero miren, es como si necesitamos una brújula en un determinado momento de la vida para ubicarnos, porque vamos a ver de qué manera también la mundanidad trata de sacarnos del camino, de hacernos creer como que esto es algo común y a lo que, bueno, más o menos le podemos dar importancia. Entonces, por un lado, de dónde venimos, nosotros tenemos que tomar conciencia cómo es nuestro camino y ya sabemos que nuestro destino es volver a la casa del Padre. Pero en todo este itinerario es bueno recordar cómo se inicia todo esto, cuál es el plan de amor loco de Dios por cada uno de nosotros, para poder vivir con la libertad de los hijos de Dios, para poder vivir con alegría este camino. Entonces, verlo desde la palabra, y todos sabemos que la palabra en el capítulo 1 y 2 habla de la creación. Miren, yo siempre lo había analizado, rezado al tema de la creación como algo así muy, sí, Dios nos creó el mundo, después creó el sol, la luna, las plantas y después lo creó el hombre, sin prestarle demasiada atención. Pero claro, como ahora me tocó preparar el tema, me tuve que poner a rezar sobre esto y digo, qué orden, qué maravilla, qué delicadeza la de Dios. Imagínense, no podría haber creado los animales primero sin haberle creado el sol y las estrellas y después los animales, a ver con qué los alimento. No, fue todo, yo me iba maravillando en la forma en que durante los 6 días que va creando el mundo, va creando la tierra, el sol, las estrellas, los animales, las plantas, los animales, y después crea al hombre. Y después descansa Dios para nosotros que estamos metidos en tantas cosas. Entonces, en Génesis 27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Lo crea al hombre diferente a todo lo demás, lo crea varón y mujer para establecer un diálogo con él. Y como si eso fuera poco, en Génesis 1:28, el versículo siguiente dice, los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Mire, en ningún momento de la palabra dijo, hagan lo que quieran con la tierra. No dijo, destrúyenla, arrásenla. Cuando uno piensa en los incendios de estos días en las sierras de Córdoba, miles de hectáreas quemándose, el diagnóstico de que venga una lluvia pero que no sea terrible porque si no, no se va a poder cultivar en tantos años, y que parte de ese incendio fue generado, de pronto me lleva a ver que cuando empecé a preparar el tema, venía manejando y me viene esta moción a la mente, la carta encíclica Laudato Si, que se las recomiendo por lo menos en el numeral 43, 44 en adelante, pero yo voy a tomar solo uno para que veamos cómo el Papa Francisco está preocupado por el cuidado de la casa común, que se nos olvida. Vieron, por ahí uno ve que en las escuelas de pronto empiezan a ver cómo reciclar, cómo cuidar el medio ambiente, pero es mucho más que eso. Y a veces los cristianos estamos como en una actitud, bueno, que lo cuide la tecnología, para eso están los especialistas, y tenemos que hacerlo desde tantos lugares y desde tantas situaciones. Miren, en el número 43 dice, si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y ser feliz, y además tiene una dignidad específica,
no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura desde del descarte en la vida de las personas. Y en el 44 dice: hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino también por el caos urbano, a los problemas de transporte, a la contaminación visual y acústica. Muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. La verdad que ni lo había pensado. Cuando uno habla del cuidado de la casa común, te parece que tenés que cuidar la ecología, pero no, también el diseño de la estructura de cómo vamos a vivir y la irresponsabilidad de cuando eso lo hacemos. Pero no me quiero ir, eso era como un paréntesis. Lo de Laudato sí que les recomiendo. Hay cosas maravillosas para iluminarnos en lo que el Papa nos va diciendo. Decía que en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Pero en el Génesis 2:7 es donde viene la delicadeza, cuando él piensa en el hombre. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso le dio vida en esta época de la cultura de muerte, en esta época donde nos pasamos discutiendo y viendo que la gente busca como mascotas y cuida y gastan las mascotas, y hay niños abandonados. Escuchen, nos olvidamos del ser humano, nos olvidamos que Dios lo hizo con la capacidad de dialogar con él, con la diferencia, con todo lo demás. Dice el Salmo 8:6, lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Esta es la acción especial de Dios. Sopló sobre el hombre y le dio vida, y a partir de entonces empezamos a existir, no solo con un cuerpo, sino, como dice San Pablo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y a qué se refiere cuando dice el alma? Se refiere a que nosotros, como las criaturas de la naturaleza, las criaturas de este mundo, creadas, pensadas, soñadas por Dios, no como obra de la casualidad, sino tejidas en el vientre de nuestra mamá con delicadeza por Él, nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de sentir, nos dio la capacidad de amar y saber que amamos, nos dio la capacidad de enojarnos, incluso de negarlo y saber que lo estamos haciendo, esa capacidad de decidir. Cuando hacemos referencia a las potencias del alma, la inteligencia, la voluntad, el entendimiento y, como dice Santa Teresa, también la imaginación, que es la loca de la casa. Miren, si no ha pensado en cada detalle, en cada delicadeza con cada uno de nosotros. Entonces, todo esto nos hace tomar conciencia a nosotros en este camino que las decisiones que tomamos van a tener sus consecuencias, y que qué lo hace al hombre diferente de todos los demás, no solo la capacidad de decidir, sino la libertad que tenemos para hacerlo. Desde el principio, Dios les recomienda a sus hijos: solo de este árbol, de la sabiduría del bien y del mal, ustedes no deben probar, porque se van a convertir como dioses, con minúscula, claro. Pues ahí viene la insidia, Adán y Eva, y la insidia que nos va a venir siempre a nosotros de desafiar a Dios, de querer ser como dioses. Y uno puede decir: esto, la verdad que no es demasiado importante, la verdad que esto, bueno, sí, tenemos que saberlo, pero no nos va a perjudicar demasiado.
Miren, en el apunte del crecimiento 3 yo al principio no entendía por qué me hacía referencia a la ciencia ese apunte. Y sobre todo para que veamos que la religión no puede competir con la ciencia. No es como yo creo en la ciencia o en la religión y no en la ciencia. Porque dice el profesor Juan Pablo Tamayo que la Biblia no es para enseñar ciencia, o sea, no es para enseñar cómo fue creado y nos quedamos discutiendo si cómo el hombre, que si fue de la tierra, que si evolucionó, que si cómo fue más inteligente, sino lo que nos va a enseñar es qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? Y como dice Albert Einstein, que esto me dio mucha luz y sobre todo a nosotros los carismáticos nos tiene que traer luz en este tiempo. Lo que dice él es que la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros como criaturas, dice, sí, claro que somos hijos de Dios, nos ha hecho inteligentes con la capacidad de decidir, con esta capacidad de orar, con los dones de profecía, de discernimiento, todo lo demás, pero ¿saben qué? A veces creemos que solamente rezando ya están todas las respuestas y entonces le decimos a la gente, Dios te va a sanar, no vayas al médico. Cuando el médico ha estudiado las vacunas que hoy desarrolla la ciencia, son por la sabiduría y la inteligencia que Dios le ha dado a esos profesionales. Hemos visto cosas terribles, desorientándonos y yéndonos que solo con la oración, solo con la religión podemos solucionar todos nuestros problemas. Debemos orar, pero debemos ir al médico, porque el médico fue creado por Dios también, porque Dios sigue creando. Dios sigue creando el mundo. A ver, el mundo donde vivimos, las ciudades, sus estructuras, no son las mismas de hace 1000 años. Y yo me tengo que poner a pensar que así como van surgiendo contaminaciones, así como van surgiendo enfermedades, Dios no abandona al hombre y va suscitando a través de la ciencia las respuestas a esas enfermedades. Por eso hoy, Señor, te clamamos por la vacuna para esta pandemia, este coronavirus que estamos padeciendo. Y por otro lado, la ciencia sin religión nos lleva, miren, a que nosotros querramos manipular la creación sin tener en cuenta el cuidado de nuestro Creador. Entonces, Dios prepara todo el mundo, toda la creación, cuando todo era bello, los ríos, los mares. Él dice, acá falta el hombre, alguien que lo creó a imagen y semejanza mía, creemos, y después le da vida con la capacidad de poder hablar, de dialogar con Él desde siempre. Por eso dice el Génesis que Él se daba una vuelta a la tardecita para hablar con sus hijos. Y cuando sus hijos descubren que están desnudos, no los reprocha, les construye unos taparrabos. O sea, cada vez que nosotros nos vamos alejando del plan de Dios, Dios sigue interviniendo en el mundo para darnos una respuesta. Y antes de terminar esta primera parte, miren, yo decía, bueno, pero toda esta reflexión, Dios crea el mundo, nos crea a nosotros, fue estando con nosotros en la medida que fuimos evolucionando. ¿Y todo esto qué? ¿Y todo esto para qué? Para poder recordarlo y que el Espíritu nos venga a volver a hacer enamorar de nuestro Creador y crecer en la confianza. Sí, para todo eso. Pero también para que estemos alertas de qué es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué es lo que nos pasa, que nos cuesta tanto vivir como criaturas suyas? ¿Sabe qué? Si yo de pronto me doy cuenta que tengo que vivir, actuar, desenvolverme como su hijo, su criatura, me tengo que reconocer limitado, vulnerable,
con la capacidad de equivocarme, pero eso no me gusta. En el mundo de hoy, ¿cómo voy a reconocer que me equivoco? Y en el mundo, y no me reconozco en la cotidianeidad, ¿qué me voy a reconocer en el mundo? Miren, es que cuando yo estoy necesitado, cuando se me acaba todo lo que resuelvo con mi inteligencia, con la capacidad que Dios nos dio, yo estoy necesitado de alguien, de mi Creador, de ese que sabe cómo me hizo, que sabe cómo está mi corazón, a ese le tengo que pedir ayuda. Desde que nosotros tenemos, mire, una experiencia de Dios, recién ahí nos damos cuenta, miramos la vida para atrás y decimos, ¿cómo puede ser que haya vivido de espaldas a Dios y haberme chocado la cabeza contra la pared tantas veces cuando Él siempre me estuvo enseñando? ¿Para vivir cómo? Para vivir como hijos. Para vivir como hijos. Fíjense que el primer hombre y la primera mujer, ¿qué hicieron? El padre que le creaba todo para ellos, de pronto viene alguien, le hace una propuesta seductora y le creó. Y así hacemos nosotros. Creerle a Dios, vivir como hijos dependientes de Él. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué nos cuesta vivir con dependencia de Él? Porque nos cuesta obedecerle. Porque nos cuesta obedecerle, porque de pronto decimos, no sé los demás, yo lo decía antes de tener esta experiencia de Dios. ¿Qué era lo que yo decía? A mí me van a venir a decir los de la iglesia cómo tengo que vivir. Porque yo identificaba a la iglesia como todo lo que es no. No tenés que, te tenés que portar bien, no tenés que hacer esto, el sexo es un desastre, todo por acá. Hasta que de pronto entendí que en un momento, mucho después de Adán y Eva, a través de Moisés, cuando el hombre lo necesitó, nos da los mandamientos. ¿Qué le parece si en vez de decir que no, le ponemos un sí antes? Si amás la vida, no la destruyas. Si no querés que gusten de tu mujer, no, desees la del prójimo. Le ponemos un sí adelante. Si no querés que roben lo tuyo, lo que te costó, con lo que tuviste tanto sacrificio, respetá los de los demás. ¿Por qué no le ponemos un sí? La obediencia a Dios, y hasta dónde trabaja con la obediencia, hasta dónde hace valer la obediencia, hasta su hijo único. Cuando sus hijos nos estábamos perdiendo, su hijo único vino y obedeció hasta dar la muerte, y la muerte en cruz. Y como tercera alternativa, antes de terminar esta primera parte, o sea, nos cuesta vivir como criaturas, hago una síntesis después que somos creados por Dios, nos cuesta obedecerle porque queremos tomar nosotros las decisiones. ¿Cómo me doy cuenta? Y cuando yo decido todo de espaldas a Dios, cuando yo empiezo a caminar como un Dios con minúsculas, si yo decido cómo hago cada cosa en mi casa, si yo decido sin tener un guía espiritual, si yo decido sin orar, si yo decido más o menos por mi parecer, si yo mando, prohíbo y permito, yo soy el Dios de mi casa, de mi familia, de mi vida. Claro que después cuando las cosas me salen mal, le digo a Dios, ¿dónde estabas? Y por último, y en esto creo que tenemos que estar alerta, es cuando el mundo de hoy, muy sutilmente, mire, se encarga de descrear lo creado. Y esto que nos parecía muy simple, que leímos en Génesis, la palabra 1:27, que dice, Dios lo creó varón y mujer, ¿qué te dice hoy el mundo con la ideología de género? Que entra así, miren, por la parte de verdad, por la parte de delicadeza, por la parte de justicia. La mujer no tiene que ser golpeada. ¿Y quién dice en la iglesia que tiene que ser golpeada? Pero desde ahí llegamos a que, bueno, como la mujer fue golpeada por un varón, mejor, miren, dejémonos de embromar, varón con varón, mujer con mujer. Y encima le ponen el nombre de matrimonio. El plan de Dios era un varón y una mujer para formar una familia. Y así los bendijo y vio que era bueno. Y hoy el mundo te propone eso desde con la ideología de género y la educación sexual en las escuelas primarias, y nosotros nos estamos enterando
a medias. Por otro lado, como si eso fuera poco, fíjese hasta dónde llega la maravilla de la concepción, la maravilla del momento es que es concebido el hombre por la relación de un varón y una mujer. No solo se empezó con la inseminación in vitro, hoy por hoy en Estados Unidos, que es lo que yo conozco, o en otros lugares, alquilamos un vientre. ¿Cómo quiere tener su hijo? ¿Quiere que sea de tal raza? ¿Quiere que sea alto? ¿De qué color de piel lo quiere? ¿Cómo le gusta el cabello? ¿Hacia dónde? Que sea racional. Y estamos manipulando la genética. Fíjense, descrear lo creado. Entonces la maravilla de la sexualidad la termino usando para lo que a mí me conviene, de espaldas a Dios y con aspecto de bueno. Eso es lo más terrible, porque por ahí nosotros lo aceptamos. En este tiempo, para que sigamos reconociéndonos como hijos amados de Dios, hijos, mire, hijos, y hacer ese camino de dependencia a Él. ¿Qué le parece si en este momento oramos a través de una canción y lo dejamos a Dios ser Dios? Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adóralo. Tú solo adóralo. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adóralo. Tú solo adóralo. Tú solo adóralo. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo
en esta segunda parte de cuál es nuestro destino, conviene que recordemos esto, que no se nos escape. ¿Por qué? Porque esta, más que una formación de conocimiento, es una reflexión para que nosotros tomemos conciencia de cuáles son las cosas que dependen de nosotros, cuáles son las que dependen para que hagamos nuestra la salvación, que ya fue ganada por Jesucristo. Entonces, venimos de Dios, somos sus criaturas, sus hijos, que no se nos olvide esa paternidad de Dios que nos robaron en el pecado original. En el medio de a dónde vamos, porque vamos a la casa del Padre, en el medio es tomar conciencia de que estamos en el camino y de poder vernos en qué lugar del camino estamos, cómo estamos caminando y saber que esto es un combate. Esta es la lucha espiritual. Es un combate entre mis heridas, la propuesta del mundo, el pecado, la famosa mundanidad, todo lo que se me ofrece para ser feliz, y la propuesta de Dios, la propuesta del Padre, que me pensó, me soñó, la propuesta del Padre que dio la vida de su único Hijo, para que yo y todos nosotros fuéramos felices, para que todos, sí, pero usted dígaselo, para mí, esto es para mí hoy. Entonces, yo quiero comenzar esta reflexión de cuál es nuestro destino en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia y el mundo actual de Concilio Vaticano II, en el número 18 dice: el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de las miserias terrestres. Esto para que no nos empecemos justificando de entrada. Y en el número 19 dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde el nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe por el amor de Dios que lo creó y lo conserva. Pero esta es la parte que quiero que le prestemos atención. Y vive en la plenitud de verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero al Creador. A nosotros esto no es muy difícil que lo entendamos. Vive la plenitud de la verdad, vive y se da cuenta que está vivo en el momento que tuvo esa experiencia de Dios. ¿Cuál experiencia? La que nosotros vivimos en un seminario de vida. Pero miren, en este tiempo Dios suscita en esta corriente de gracia otra gente, tiene una efusión de espíritu en una iglesia, orando, otras la tienen en el momento de la confesión. Esta corriente de gracia, de la renovación de los carismas y la efusión del Espíritu Santo, era lo que sus hijos necesitaban ahora, porque había demasiadas propuestas, o qué sé yo por qué, pero Dios le pareció bien que en este tiempo nos tengamos que enamorar de Él. Ese fue el cambio. Después viene la catequesis, ese enamorarnos de Dios. ¿Cuándo? Cuando nos reconocemos hijos amados, que no somos de casualidad en este mundo, esto que nosotros ya vivimos, esto que en un momento en el Antiguo Testamento el Padre iba diciendo a ese pueblo tan primitivo para que no cada vez que tenía una agresividad le corte solo una pierna y no las dos, ojo por ojo y diente por diente. Cuando llegó la plenitud de los tiempos y vio que sus hijos se le perdían, dijo hijo por hijo, y mandó a su único hijo para que dé la vida para rescatarnos a todos nosotros. Nosotros no podemos tomar a la liviana todo esto. Es tiempo de que yo empiece en cada lectura, en cada evangelio, a descubrir el amor loco que tiene ese Dios por mí, que la salvación que nos presenta, nos plantea a través de Jesucristo. Y falta
que yo la abrace, falta que yo le vaya diciendo sí. El Padre dice, ya lo hice, ¿qué más es lo que querés? Entonces, ¿cuál es mi destino? ¿Hacia dónde vamos? En Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por Él, por Jesucristo. Él es el Salvador. Miren, en los momentos límites que nos toca pasar en la vida, como a los amigos de Jesús, como a María, como a Marta, estaba todo bien, genial, porque Jesús era el amigo de la casa. Cuando se muere Lázaro y viene Jesús y le dice a sus discípulos, esperen, es necesario que pase esto. Cuando él llega y va Marta y le dice, si vos hubieras estado, nuestro hermano no se habría muerto. Y Jesús le empieza a decir, lo que pasa es que yo soy la resurrección. Y Marta que no le cree. Marta le dice, sí, ya sé, ya te lo escuché decir, que vamos a resucitar allá, que vos al tercer día vamos a resucitar. Y Jesús la para y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En medio de esta cultura de muerte, en medio de todas las opciones de muerte, en medio de este tiempo que hay niños suicidándose, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos educando? En medio de padres que mueren de tristeza, en la locura de esta pandemia que no nos podemos despedir de los que están por partir. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado esto? Y de la duda que tenemos, cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira. Miren, en los momentos cruciales como le toca a Marta, es donde el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nosotros tenemos un camino marcado. Jesucristo es el Salvador. Él es el brazo del Padre. Él es la persona que se vino a estar con nosotros para dejarnos un camino marcado. Él es la verdad, Él es el camino para volver a la casa del Padre. Nosotros ya lo sabemos a todo eso. Entonces, dígame, ¿qué nos pasa? Que Mateo en el capítulo 16 nos dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿No les pasa a ustedes como a mí, que por ahí me encuentro discutiendo por cuál es la mejor opción para resolver algo? Discuto y por cuestiones políticas me termino peleando con gente de mi familia, con mis hermanos, nos hemos separado con amigos. ¿Tiene sentido? Peleando por una coordinación, peleando por los carismas, peleando por los lugares. Eso en la iglesia, y cuando estamos peleando con nuestros hermanos por la herencia, ¿realmente es así? Estamos peleando por cosas que no tienen sentido. ¿A mí me va a dar vida todo esto? Bueno, lo justificamos, pero lo justo es justo, claro. Pero miren, a veces nos estamos amargando la vida por cosas tontas. Nos enloquecemos añorando cosas, una hoy, otra mañana, otra pasado. ¿Cuándo pienso detenerme para decir hacia dónde me lleva esto, hacia dónde estoy caminando? Las decisiones son de cada uno de nosotros, las opciones son nuestras. ¿De qué estoy llenando mi corazón? ¿Del evangelio cada día o de pura mundanidad? ¿Quién me convence para tomar las decisiones? ¿Jesucristo a través de su palabra, el guía espiritual, mi corazón transformado después de un perdón y de una confesión? ¿O me lo convencen los amigos? Los que me dicen, vos no podés perder, vos te tenés que hacer valer, la vida va por acá, eso era antes. Cuando yo no tengo claridad de hacia dónde voy, ese es el problema. Y mire, San Pablo nos advierte más adelante en 1 Corintios 9, 25, 27. Y esta palabra me hace acordar esta y la que viene.
me hace acordar a nosotros, a los que sabemos lo que es estar enamorados de Jesús, lo que hemos tomado la decisión de seguirlo y de servirlo. Nosotros, dice San Pablo y nos advierte, los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. En cambio, nosotros, por una corona incorruptible, estamos caminando. Así corro, dice San Pablo, pero no sin saber hacia dónde. Como nosotros sabemos cuál es el camino. Someto mi cuerpo, no sea que después de haber predicado a los demás, me quede yo descalificado. Eso es para nosotros, para los que estamos en esta corriente de gracia, para los que leemos la palabra, la meditamos todos los días y de pronto nos encontramos donde las decisiones que estoy tomando son productos de las heridas de mi corazón. ¿Quién me está dominando? ¿Con quién discierno el camino que estoy haciendo? Este camino de santidad. No hay ningún perdón que yo esté justificada de no darlo. No hay ningún paso que diga de santidad que no lo puedo hacer. Jesucristo me lo ganó en la cruz. Él renunció a sus planes, a los planes del hombre, a los criterios del hombre, a los que le decían, pero vos estás loco ir a dar la vida. No importa que era su amigo, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque la decisión que me querés hacer tomar no es según el querer de Dios. Y por último, en Mateo 7, 22, 23, dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Miren, yo cuando escuché esta palabra por primera vez, me quedé pensando, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, ¿lo dice Jesús? No, no lo dice. ¿Cómo que dice los que hacen el mal? Y los discípulos, los que profetizaban en su nombre. Escuche, ¿quién en este tiempo profetiza en el nombre de Jesús? ¿Quién? Esta palabra es para nosotros que aprendemos, estudiamos y ejercemos el carisma de la profecía. Nosotros somos los que tenemos que estar alerta. No vaya a ser, porque el camino es la vuelta hacia el Padre. Jesucristo nos deja marcado el camino. Nosotros somos los que nos tenemos que mirar con la ayuda del Espíritu Santo. No vaya a ser, como dice San Pablo, nosotros que predicamos, no lleguemos, no vaya a ser que el Señor me diga, no te conozco. Fíjese, dice, nosotros que expulsamos a los demonios, quiere decir que los que predicamos la palabra liberadora de Jesús, nosotros a los que nos ayudaron y con la ayuda del Espíritu Santo le predicamos a otro la libertad que se vive al ser hijo de Dios, la libertad de seguir el Evangelio o decirle, hacete esclavo del Evangelio para ser libre. Como dice al final, hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Cuál milagro? El milagro de sanar de una enfermedad. Jesucristo no dice, no los hagan. Jesucristo no es el que nos dice, aquellos que profetizaron, me van a decir, profetizamos en tu nombre, no dice que estaba mal. Expulsamos demonios, no dice que estaba mal eso que hicieron. Hicimos muchos milagros en tu nombre, oramos por aquel que padecía cáncer y vos, Señor, lo sanaste. Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí. Apártense los que hacen el mal.
a ver, pero ¿cómo? Yo creí que el mal era el pecado, el mal era robar, el mal era despreciar, el mal era hacer diferencia, el mal era difamar, el mal era estar de espaldas al Espíritu Santo. ¿Cuándo hago el mal? Cuando yo me pongo en el lugar de Jesús. El Salvador es Jesucristo. Cuando yo me estoy predicando a mí mismo y en la prédica busco adeptos para mí, no los estoy llevando a Jesús. Él es el Salvador. Que no se nos olvide esto. ¿Cuántas veces, producto de nuestras heridas, claro, también del pecado, miren, tenemos un deseo de reconocimiento? Entonces estoy ofreciendo mi servicio, estoy diciendo, pero en el nombre de Jesús, y miro qué cantidad de seguidores tengo, sobre todo en este tiempo. No digo que lo estemos haciendo, digo que lo analicemos, que cada uno, no vaya a ser que el Señor nos diga, no te conozco. El tema es que nosotros busquemos cuánta gente me está siguiendo, cuánta gente me está escuchando, en vez de decir, Señor, cuánta gente dio un paso de conversión hacia ti. La conversión es a Jesucristo. Yo puedo obrar, manipular conversiones hacia esta tendencia, hacia este grupo, hacia lo que yo estoy enamorado, que no me confunda. Yo no te estoy juzgando, estoy diciendo, tengamos cuidado. Miren, en este momento el Espíritu Santo me está haciendo recordar un testimonio. Estábamos haciendo empanadas cuando recién beneficios para la próxima misión y de pronto enamorados de Jesucristo, imagínense, queríamos que todo el mundo haga un seminario de vida, que todo el mundo conozca lo que nosotros habíamos conocido. Y una señora, en medio de hacer empanadas, en un momento me dice, me invitaron a hacer un retiro de cursillo, no sé si ir o no. Y yo la miré y dije, ¿cómo se va a ir de la renovación? Esperé que más o menos ella iba a salir y la agarro y le digo, no, mirá, no, lo que hemos vivido en un seminario de vida, cursillo, más o menos lo mismo, a ver. Yo quería que la señora no se vaya, porque yo estaba convencida que la salvación estaba en la renovación carismática. Terminamos las empanadas y me voy a agradecerle al Señor, al Santísimo, gracias por todas las empanadas que se vendieron, por todo lo demás, y ¿sabe qué es lo que hice? Le dije, viste Señor, qué genial que estuve hoy, viste, una hermana que no se va a ir porque la convencí, la verdad, que no haga otro retiro y hago silencio esperando las felicitaciones, y escuchó la voz del Señor en mi corazón. ¿Quién sos vos para cerrar los caminos de conversión y cómo yo quiero obrar en mis hijos? Salí del Santísimo, me fui a hablar con esta señora y le dije, si a vos tenés ganas y tu corazón así te lo marca, no dejes de hacer ese retiro a donde te invitaron. Yo estaba convencida que hacía lo mejor. Nosotros, los que tenemos esa gracia en este tiempo, de poder profetizar en el nombre de Jesús, orar y sanar a nuestros hermanos y proclamar la palabra para que sean libres, porque para eso nos liberó Jesús, pero con el pequeño detalle, que la conversión sea Jesucristo, porque el único Salvador es Él. Y como dice San Agustín, me hiciste, Señor, para ti, y mi corazón está inquieto hasta que yo no descanse en ti. Ese es nuestro destino. Nuestro destino es volver a la casa del Padre. Jesucristo es el camino para ir al Padre. Su palabra es la verdad. Y Él nos viene a dar vida, y no una vida más o menos, una vida en abundancia, acá en la tierra y allá cuando estemos con Él. ¿Qué le parece si oramos
en este momento para que el Espíritu Santo venga a sellar en nuestros corazones lo que Él sabe que cada uno estamos necesitando. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tiene confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esa vida nueva que nos viniste a traer. Porque basta que miremos nuestra historia, nuestro pasado, nuestro sinsentido del camino. Yo te doy gracias, Señor, cada vez que pienso qué sería de mi vida sin ti. Gracias porque para vos no fue suficiente conquistarnos el corazón cuando experimentamos tu amor en nuestros corazones, cuando fuimos experimentando la fuerza de tu Espíritu Santo, cuidándonos, conduciéndonos, alertándonos, deslumbrándonos con tu palabra, con personas que nos han ido cuidando, instruyendo, con las decisiones que fuimos tomando, que después vimos que nos hicieron crecer en el camino de santidad, aunque eso fue un combate en el que vamos muriendo cada día, renunciando a nuestro querer, cuando tu querer nos convence, nos deslumbra, nos llena de gozo y de alegría,
y llena de paz nuestros corazones. Porque la alegría es lo que se nos olvida de esta vida nueva que vos nos proponés. Te damos gracias, Señor, por este momento, por la obra maravillosa que haces en nosotros, tus hijos, y que ya hiciste en estos jóvenes, que por tu gracia hoy te dijeron que sí a esta propuesta que nos hicieron nuestros hermanos del NEA para evangelizar con la música, con la tecnología. Alexis también coordina un grupo de jóvenes. Bendito sea Dios por sus vidas y por lo que vas a seguir obrando a través de ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde, nos proteja, nos dé su alegría y su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.